Estamos en semanas muy relevantes en lo que está ocurriendo en la Convención Constitucional. Ya se están aprobando en el Pleno los informes generales y en particular también que han salido de las comisiones de trabajo. Vamos a estar conversando justamente de estos avances, qué es lo que viene con Fernando Atria, convencional independiente con un cupo de Revolución Democrática. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Bárbara. Un gusto estar conversando contigo otra vez. Muchas gracias, porque así hacemos el seguimiento completo, sobre todo ahora que ya tenemos más detalles para ir comentando. ¿Qué le parece en términos generales para partir lo que se ha ido aprobando y rechazando en el Pleno? Había mucha expectativa. Sí, había mucha expectativa. Y yo creo que lo que pasó en la convención la semana pasada, donde se discutieron en general y en particular dos informes de comisiones, ¿no? De la Comisión de Sistema Judicial y Órganos de Control y de la Comisión de Forma de Estado. Yo creo que estuvo a la altura de las expectativas, esa es mi impresión. Yo creo que fue una buena semana para la convención. Creo que pudo verse cómo el trabajo en las comisiones llevaba a la formulación de propuestas, um, y eso ya contenía un momento de, eh, por así decirlo, racionalización de la discusión, ¿no? Es decir, no todo lo que se había presentado inicialmente llegaba en las propuestas de las comisiones. En particular en sistemas de justicia se había hablado mucho de iniciativas que habían producido algún escándalo o crítica. Esas en buena parte eh, no llegaron en el informe. Y claro, algunas formulaciones todavía tenían algunos problemas y esas también se devolvieron a las comisiones, no se aprobaron para que fueran revisadas, ¿no? Entonces creo que, por un lado, se mostró que el trabajo en las comisiones sirve para formular propuestas um, eh, adecuadas y además que la discusión y decisión en el Pleno las mejora, ¿no? Entonces, que es capaz de separar las propuestas que tienen problemas y que entonces requiere una segunda lectura, una segunda revisión, de otras que pueden ser aprobadas. Y entonces, lo que yo creo que pasó la semana pasada es que se mostró eso. Yo creo que era bien importante dado el ambiente que se había ido generando alrededor de la Constitución. Y bueno, tenemos las primeras normas aprobadas de la nueva Constitución y yo creo que son buenas normas. No son normas que son las que yo unilateralmente habría escrito, pero de eso se trata, ese es todo el punto, ¿no? Que no hay normas que nadie unilateralmente puede escribir. Bueno, una de las cosas más relevantes también en este sentido es que los dos tercios, bueno, se disiparon todo lo mío, llegaron bien holgados en prácticamente todas las normas que se votaron. Ya no es la traba. Bueno, yo creo que eso muestra una buena posibilidad del proceso constituyente, ¿no? Que no va a ser un proceso que va a estar constantemente trancado, que la convención tiene capacidad, a pesar de la heterogeneidad de su composición, que es real, ¿no? Y que genera un problema al cual no estamos habituados, porque no es la representación a la cual estamos habituados a la convención. Pero que a pesar de esa heterogeneidad hay posibilidad de diálogo, hay posibilidad de ir construyendo en común normas. Yo creo que eso es lo que quienes están mirando el proceso constituyente, o esa es una de las cosas que quienes están mirando el proceso constituyente querían ver, y yo creo que se pudo ver, y eso es una buena noticia para la convención. Respecto a algunas de las cosas que han ido avanzando y que están en proceso y que estamos mirando con mayor expectación, sistemas de gobierno, por ejemplo, metámonos un poco en esos temas. Presidencialismo moderado, ¿ya tienen los consensos que han trascendido? ¿Estaríamos por ahí en la línea? Ah, bueno, debo decir que algunos de los trascendidos de prensa, no voy a decir de qué medios para no hacer publicidad, algunos tienen fuentes que a mí me parecen demasiado buenas, ¿no? O sea, pueden crear problemas en la conversación, pero en general, lo que yo diría, el sistema político, hay varios temas, ¿no? Ah, puede ser que se me olvide alguno por la intensidad de las conversaciones que estamos teniendo ahora, pero un tema es plurinacionalidad. Yo creo que ahí no va a haber problema, ahí vamos a llegar a una formulación más o menos conjunta. Otro tema es formación de la ley, otro es composición del Congreso, o del órgano legislativo, para decirlo más genéricamente, y otro es régimen de gobierno, presidencialismo. En la Comisión 1, lo que tenía hasta este fin de semana trancada la conversación um, era la cuestión de la composición del Congreso, ¿no? Unicameral, bicameral. Había dos bloques, hay dos bloques, un bloque unicameral que tiene la mayoría en la convención, que se ha manifestado reiteradamente esa mayoría, pero es una mayoría de 13 contra 12. En la Es comisión. en la comisión, sí. Dale.
Sí, pero es una mayoría de 13 contra 12, que no sirve de mucho cuando lleguemos al Pleno. Y por otro lado, hay una minoría de 12, que es respetable, de quienes tenían una opción bicameral. Y esa dificultad había impedido que avanzaran conversaciones en régimen de gobierno y en formación de la ley. O sea, esas habían avanzado, pero habían avanzado con la limitación que le daba el hecho de que no había acuerdo sobre la composición del Congreso. Entonces, por ejemplo, en formación de la ley, hicimos un proyecto conjunto transversal, hecho fundamentalmente por quienes tenemos una posición unicameralista y al cual entonces no se podían sumar quienes tienen una posición bicameralista. Entonces estaba, Ya, pero pero dado todo lo marcado. que ha ocurrido en esta última semana, ya me imagino aprendieron que si no llegan con una mayoría más o menos sólida de la comisión, va a ser pura pérdida de tiempo. En el fondo, mejor ponerse de acuerdo ahora en vez de ir y volver y tener que hacer todo de nuevo. Bueno, es que esa es la cuestión que no, nos había impedido avanzar, que dentro de los unicameralistas habían, habían, habíamos algunos que decían precisamente eso, no tiene sentido llegar con un informe al Pleno que se va a rechazar porque va a ser pérdida de tiempo, va a ser una mala señal, etc. Sabemos que hay una mayoría unicameral en la comisión, pero también sabemos que esa mayoría no puede crecer hasta alcanzar los dos. Y entonces lo que tenemos que hacer es conversar una solución que sea suficientemente asimétrica, como se dice hoy día, para que satisfaga la racionalidad unicameral, pero suficientemente, pero no quiero decirlo así tal cual, pero en algún sentido es suficientemente bi como para que satisfaga por lo menos a algunos de los bicameralistas. Otros creían, sin embargo, que era mejor que llegáramos con una opción unicameral y que en el Pleno lográramos la mayoría, aun cuando no lográramos 2/3, y entonces producir esta discusión. Eso fue lo que evitó que en las semanas pasadas esta conversación avanzara. Mi impresión es que lo que pasó en el Pleno la semana pasada mostró que esta segunda opción, la idea de llegar al Pleno, obtener la mayoría y después volver a la comisión y negociar, no significaba ganar mucho. O sea, en el fondo era estirar el elástico y terminar perdiendo Exacto, tiempo, que es lo que menos tienen. exacto. Entonces, después de las votaciones en el Pleno, eso entre los unicamerales, por así decirlo, se destrabó. Y entonces hubo un acuerdo de que era importante llegar a una solución amplia. Y entonces hemos estado trabajando intensamente el fin de semana en eso. Todavía no hay humo blanco completo, pero yo Ya, creo lo que pero hay ya hartos hemos avanzado, trascendidos, claro, hay hartos lo que ya hemos, trascendidos, como usted decía, que parece que están muy bien informados, que dan cuenta de esta posibilidad que estarían llegando a un acuerdo a un sí, bicameralismo asimétrico. Y ahí también algún detalle. ¿Qué significa que sea asimétrico? Porque en el fondo, ¿cuáles serían las distintas cosas que vería cada una de estas cámaras? o sea, la idea que está avanzando y que todavía no está completamente acordada, pero la idea que está avanzando, que haya una, un Congreso plurinacional compuesto por una Cámara que se elige por representación proporcional, corregida territorialmente, pero fundamentalmente que ahí se manifiesta una correlación de fuerzas que corresponde a la correlación que esas fuerzas tienen en la sociedad chilena. Esa es la idea. Y que ese órgano sea el que tiene el impulso político por una parte y que tiene la decisión legislativa. Que haya otro órgano que se llama, por ahora, nos referimos a él como Consejo Territorial o Consejo Regional. Que justo perdimos la conexión, a ver si lo podemos retomar en los próximos segundos. Estamos en la mejor parte, con los detalles de lo que podría ser la nueva Cámara o en este caso el Congreso bicameral asimétrico. A ver si podemos retomar el contacto con Fernando en los próximos segundos. Sí, Ahí no, sí. es que entró Ya, una. nos Sí, quedamos en la segunda Cámara, en la que sí, sería en el sí. fondo la que reemplaza al Senado. Bueno, no lo digas así, porque entonces no se trata de que sea un Senado. Se trata de que sea un órgano de representación territorial en el sentido de que ahí están representadas las regiones igualitariamente o, o, en general de modo igualitario, y que tienen ciertas competencias en cierta legislación que es especialmente importante desde el punto de vista de la distribución del poder, de las competencias y el poder entre el Estado central y los gobiernos regionales y regionales. Entonces, cuestiones como presupuesto, como atribuciones, competencia y funcionamiento de órganos regionales, um, como división política administrativa del país, como mecanismos de equidad fiscal territorial, esas cuestiones serían cuestiones en las cuales este órgano, el Consejo Territorial, participaría del proceso legislativo junto al Congreso Plurinacional. Eh, Esas son como las líneas más generales de lo que está avanzando. Como te digo, todavía no hay un acuerdo definitivo, pero yo creo que estamos camino a él. En esa misma línea, ¿qué es lo que hay acuerdo y lo que no? Porque también ha trascendido que esa segunda Cámara,
sea como sea que se llame finalmente, podría ser designada de alguna forma por autoridades regionales. Otros dicen, bueno, imposible que tengamos legisladores designados, ya hemos pasado por algo similar y no sería presentable para la gente. Habría que elegirlo directamente. ¿Cuál es la discusión que está ahí? A ver, la cuestión no es que sean designados, la cuestión es que sean, parte de lo que se está discutiendo es si es una cámara de elección directa o indirecta. Ojo, la elección indirecta no deja de ser elección democrática por el hecho de ser indirecta, ¿no? Cámaras de este tipo en Europa, Italia, Alemania, Francia, son corrientes, ¿no? Eso no las hace antidemocráticas, no tiene nada que ver con lo que en su momento conocimos como senadores designados, que eran designados por ciertos órganos en Claro, particular, no por... no es Porque antidemocrático, pero hay un tema que incluso lo discutieron cuando hablaban del régimen de gobierno con la cultura popular. Acá nos gusta elegir a nuestras autoridades directamente. sí, sí, yo creo que esa idea de que aquí nos gusta elegir a nuestra autoridad directamente, por lo tanto cualquier forma indirecta va a ser problemática, o sea, yo creo que hay que revisarla. Eh, lo que importa es que sea una institucionalidad que sea capaz de producir legitimación. Y entonces esa es una cuestión que yo creo que está abierta. Todavía no hay acuerdo. Hay algunos que creen que es importante que esta Cámara Territorial sea una manifestación de las asambleas regionales, porque la idea es que haya en las regiones asambleas. Esto se discutió durante la semana pasada. Durante la semana pasada esas asambleas, buena parte de sus funciones se rechazaron porque eran funciones legislativas, pero la idea de que haya asambleas regionales, esa sí subsiste. Hay discusión, yo creo que no sería una buena idea que tengan facultades legislativas, esas asambleas regionales, pero sí que existan. Y entonces una posibilidad es que esas asambleas nombren a delegados ante este Consejo Territorial, de modo de asegurar la vinculación orgánica entre asambleas regionales y Consejo Territorial. Y otros opinan que sería bueno que fuera elegido directamente, buscando una manera de asegurar que los miembros de esta Cámara Territorial no son, por así decirlo, eh, figuras relevantes de la política que para los efectos de ser elegidos para este órgano van a hacer campaña a regiones y después vuelven y se desentienden de la política regional, sino que el punto es que sean manifestación de esa política regional. Esa es la cuestión que está en realidad en discusión. Ya, o sea, Para para que que se sea, entienda bien, fácil, se podría destrabar porque las asambleas regionales, las asambleas legislativas regionales fueron rechazadas, pero tiene que volver a la comisión. Como dice usted, la duda es qué tanto pueden abordar, que no pueda legislar o no, es una de las piedras de tope. Si buscaran alguna forma de generar esa representación en esta segunda cámara, podrían resolver ese problema, en el fondo, que no tengan las atribuciones directas cada una de las regiones. bueno, a ver, yo creo, esta es mi impresión de lo que pasó durante la semana pasada, no de las conversaciones que estamos teniendo ahora, que en la convención no hay disposición a que haya asambleas legislativas regionales, pero Ya, que que no sí hay tengamos mini disposición. congresos en todas las regiones, en el fondo Exacto. paralelo. Pero, pero sí hay disposición a que haya construido sobre el actual Consejo Regional, probablemente con un poco, algunos miembros más, etcétera, pero que haya asambleas regionales u órganos colegiados regionales, el nombre lo veremos después, cuyo sentido sea ser contraparte del gobierno regional, participar en la dictación de cierta normativa regional sublegislativa, a fiscalizar al gobierno regional. Eso está, yo creo que eso está, es bastante común en la convención. Y entonces una discusión que ahora sí estamos, en la cual nosotros estamos, es si una de esas atribuciones de la Asamblea Regional es nombrar miembros para el Consejo Regional. Porque el punto, a mí me interesa que las personas que nos ven entiendan cuál es el punto sustantivo que está en discusión. Es la naturaleza de ese Consejo Regional. Si ese Consejo Regional va a ser un órgano desanclado de esta política regional, ¿no? O va a ser un órgano que es manifestación de esa política regional. Entonces, claro, para que sea manifestación de la política regional, que es lo que todos queremos, uh, la recomendación como más obvia e inmediata es que sea de elección indirecta. Estamos buscando otras alternativas que permitan, porque hay quienes no quieren la elección indirecta, aquí estamos en discusión, que permitan asegurar ese anclaje regional con una elección directa. En la medida en que encontremos esa solución, ha habido algunas iniciativas, algunas propuestas, etcétera. Yo creo que vamos a llegar. Pero el punto es, para avanzar lo que necesitamos es encontrar una solución que permita alguna forma de elección directa, porque yo creo que hay cierta oposición a que sea indirecta, pero al mismo tiempo que asegure que ese Consejo Territorial va a tener anclaje en la política regional, más que ser un órgano de figuras políticas que
formalmente representan regiones, ¿me entiendes? Ya, o sea, en el fondo eso lo podrían abordar de distintas formas, con los requisitos para el cargo, por ejemplo, desde dónde viene, con quiénes tienen que trabajar, si es que esta persona tuviera, o estos grupos en el fondo tuvieran que tener directa relación con la asamblea, o que la asamblea que se elija sea como el representante, en el fondo, pero esa es la idea, buscar asegurar que mantenga ese vínculo con la región y no como ocurre ahora, que van como se está hacer campaña, ¿no? Claro, yo creo que estas negociaciones de este tipo avanzan cuando, en mi impresión, cuando el punto en que topamos, por ejemplo, directo o indirecto, empieza a ser reemplazado por, a ver, ¿cuál es la razón por la cual tú crees que es indirecto? Entonces la razón es esta, asegurar la vinculación. ¿Cuál es el punto por el cual tú crees que es importante que sea directo? La razón es la legitimidad democrática. Y entonces el grupo entero se plantea la pregunta, bueno, ¿hay alguna manera de asegurar la legitimación democrática y la vinculación a que deje más o menos satisfechos a todos? Y yo creo que estamos en Por ese punto ejemplo, y es probable que lleguemos a un acuerdo. si hubiera una asamblea regional, una similar a una Cámara de Diputados, por ejemplo, y el presidente de la Cámara, haciendo el símil de lo que tenemos ahora, fuera el representante en cada una, podría de alguna manera ser directo o indirecto, o sea, pueden encontrar el mecanismo, eso voy. Bueno, eso sería claramente indirecto, ¿no? No sería elegido popularmente como miembro del Consejo Territorial, sería elegido por la Cámara Regional, por la Asamblea Regional, al elegir su presidente. Pero él habría Pero sido elegido directamente también por la gente, a la vez. por eso yo te decía que una elección indirecta, hecha por un órgano elegido democráticamente, no es una solución antidemocrática. No, Entonces, porque él habría sido elegido para ser parte exacto. de esa asamblea directamente. Sí. Así que, no, por eso te digo, yo creo que estamos en un punto en la conversación en que vemos que todavía no tenemos acuerdo, pero vemos que los términos de la conversación son tales que todo el esfuerzo que hemos puesto en llegar a acuerdo, mira, yo estoy muy seguro de que no van a naufragar por este. Otra cosa que nos gustaría conocer más detalles, porque estamos hablando de esta segunda cámara que inicialmente algunos creen que no existiera, bueno, vamos a ver qué pasa, pero la otra, la No Cámara la llames, no la Plurinacional. llames, no la llames segunda cámara porque no nos hace ninguna ayuda eso. Claro, entonces este nuevo órgano paralelo. Eso, ahí sí, ahí sí. Bueno, pero hablemos del otro órgano, el que sí tenemos claro que va a existir, que es el plurinacional, para tener una idea cómo podría componerse, porque se habla de escaños reservados, se habla de participación de paridad, se habla de muchas cosas, pero ¿cómo ustedes están visualizando que quedaría compuesto? Porque este va a ser lo más relevante, va a tener después todas las misiones de ir haciendo las bajadas Sí, por de cierto. toda la Constitución. Mira, más que como que nosotros visualizamos que cómo queda compuesto, y eso dependerá de la manifestación del pueblo en elecciones, lo que sí yo creo que es más, que, la pregunta más eh, relevante en la discusión en que estamos es cómo se elige, ¿no? Y nosotros hemos dicho, y eso está en una iniciativa que tiene apoyo bastante transversal, esa de formación de la ley, como decía, que no está en esa iniciativa, pero está conversada, que la idea es la siguiente, que se elija, la Constitución no va a poder fijar un sistema electoral, ¿no? No hay tiempo para eso, en fin. Pero sí puede fijar ciertos criterios que la ley tendrá que recoger. Y esos criterios, nuestro juicio, y digo aquí nuestro Frente Amplio más independiente, pero que han sido conversados, entonces avanzados. Nuestros juicios son los siguientes. Primero, tiene que ser, bueno, obviamente va a tener que ser un órgano paritario y va a tener que tener representación de escaños reservados en proporción al padrón. Más o menos como la Convención Constitucional. Además de eso, el resto tiene que ser elegido nosotros creemos que tiene que ser elegido buena parte de él en listas programáticas, es decir, en listas que tengan proyectos, que ofrezcan proyectos políticos a los ciudadanos y sobre esos proyectos. Segundo, que tenga una corrección territorial, ¿no? Aquí hay distintos sistemas electorales, originalmente lo inventaron los alemanes, después se usó en otros países como Nueva Zelanda, etcétera, que son sistemas que buscan asegurar que hay un criterio político que especifica la correlación de fuerzas en el resultado, pero que la composición de personas, las personas que son elegidas tienen distribución territorial. Hay una corrección territorial de modo que no sean, no sé, pues, el 45 o el 50 o el 60% de los miembros de la región metropolitana. Entonces, uno, paritario y con representación de escaños indígenas. Dos, formado por, elegido en listas programáticas. Tres, con corrección territorial. Y cuatro, con un resultado proporcional. Es decir, como te decía antes,
que la correlación de fuerzas que se obtenga en ese órgano corresponda a la correlación de fuerzas que se ha manifestado en la elección en el país. Ahora, usted dice, bueno, claramente no van a poder llegar hasta dar tantas bajadas con el sistema electoral, pero ¿qué pasa con los partidos? Porque si nosotros miramos en general en los países, los que tienen partidos fuertes, es más fácil gobernar, es más fácil también llegar a acuerdos. Por el contrario, mientras más fragmentado es mucho peor. ¿Cómo ven eso? Porque dice listas programáticas, pero ¿qué es de independientes o partidos? ¿Cómo imaginan eso? Pensando también en la gobernabilidad, no solo en el Congreso, sino que también en el propio gobierno. Sí, sí, yo creo que eh, o sea, hay parte de la crisis en la cual estamos y que hizo necesaria la nueva constitución, que ha ido dañando instituciones que son necesarias para la gobernanza, entre ellas los partidos políticos. O sea, eso yo supongo que nadie hoy día puede negar, que hay una crisis bien profunda de los partidos políticos. Y no, es verdad que un sistema democrático requiere de partidos políticos. Cuando uno suma las dos cuestiones, hay una crisis profunda de los partidos políticos, y los partidos políticos son necesarios para la gobernanza democrática, bueno, tenemos un problema. Y ese no es un problema que pueda ser solucionado por el texto constitucional, ese es un problema de la sociología política chilena, por así decirlo. Entonces, no hay que esperar de la Constitución que relegitime inmediatamente los partidos políticos. Entonces, ¿qué es lo que estamos discutiendo en la Comisión de Sistema Político? Estamos discutiendo pensar, dar reconocimiento a, a partidos políticos y permitir la participación política de partidos y de algo que por ahora estamos llamando movimientos sociales políticamente organizados, o algo de ese tipo, ¿no? Que tengan que darse una estructura y que esa estructura esté sujeta a ciertas condiciones legales, de transparencia, de equidad, de democracia interna, etcétera, de modo tal de poder eh, Y de tamaño mantener la también. idea. O sea, y de tamaño Sí, pensando sí, en que, sí, no sé, llegar sí, y crear miles de movimientos. cierto, por cierto. Pero el punto es mantener la idea de que la política es una cuestión de colectivos, o sea, colectiva, ¿no? De organizaciones y no de individuos. Esa idea tiene que ser mantenida, pero que se haga cargo del hecho de que las organizaciones que existen para hacer eso hoy día están pasando por una crisis. Vamos a mirar porque podríamos estar muchas horas conversando de todos los avances, hay muchas inquietudes respecto a todas las cosas que han avanzando y en un tema quizá un poco más político, estos debates que se han dado en los últimos días, la derecha que acusa de exclusión, ¿cómo ven ustedes eso? ¿Es así o no? Ellos dicen que les rechazan todo y que no los consideran prácticamente nada, más allá del porcentaje que tienen de representación. ¿Qué tanto es así? ¿O cómo lo ven ustedes? Porque hasta del colectivo socialista un convencional dijo que eso era así. Bueno, yo creo que eh, un grupo que tiene el, no sé, 24% de la convención no tiene derecho a ser tratado como más que un grupo que tiene el 24%. Yo creo que la derecha se ha acostumbrado a que tiene derecho a ser considerada con independencia de su representación y ahora está reclamando porque ese derecho se le ha violado. Y yo creo que eso no corresponde. Tiene derecho a que se le respete, por supuesto, las prerrogativas de ese 24%, pero no más que eso. Ahora, yo creo que sería bueno que se incorporaran, pero por otro lado, mi impresión es que lo que escuchamos de ellos tampoco facilita mucho eso. Fíjate tú lo que pasó la semana pasada. La semana pasada se votó un informe de sistemas de justicia. ¿Qué es lo que escuchamos de todos ellos? Que esto era el chavismo, que queríamos poder poner de rodillas a los jueces, acabar con la independencia judicial. Esos fueron sus discursos. Después, cuando pasamos de la discusión general a la particular, cuando ya se habían devuelto a la comisión algunos de los artículos que a ellos les generaban más problemas, bueno, el discurso siguió exactamente igual. Es decir, no fue afectado por el hecho de que parte de esa propuesta no fue aprobada en general. Y siguieron con la misma cantinela. ¿Ah? Entonces, yo creo que también hay una cuestión de cómo sumarse a la conversación. Déjame ponerte un ejemplo. ¿Ah? Justicia, distintos, reconocimiento de justicia indígena, por ejemplo. O sea, esto que se llama pluralismo jurídico. Está bien, yo entiendo que haya gente que le parece bien y le parece mal, eso no es el problema. Pero pluralismo jurídico existe en muchos países, uh, digamos, conocidos y respetados, no sé, Canadá, Nueva Zelanda, Australia, ¿Habría sido Estados mejor esperar Unidos. la bajada
porque uno lo ve así tal cual como está y en el fondo para saber si efectivamente en este caso podría ser algo bueno o peligroso, quizá nos gustaría conocer más detalles. ¿Qué incluye? ¿Los delitos van a ser lo mismo o no? ¿Cómo se van a jugar? Porque nada de esos detalles están todavía a la vista. Pero Bárbara, ¿cómo la Constitución puede entrar en el detalle de fijación de competencias? Eso no ocurre en ningún país. En ningún país dice, mire, la justicia la justicia se va a tener competencia para conocer de esta. No, eso evidentemente queda, por una parte, a ciertas reglas constitucionales generales que vienen en la discusión Ya, pero en un y principio sí, a o la sea, ley. en un principio El se debería establecer principio, cuáles van a ser las diferencias de esos dos sistemas y si, no sé, los delitos en general van a ser lo mismo o no, van a tener distinto trato, para saber si esto es una buena idea o puede ser complejo, bueno, dependiendo. la Constitución lo que fija es el principio, y yo creo que es bien difícil pensar que va a haber reconocimiento de pueblos originarios sin que ese reconocimiento suponga, entre otras cosas, reconocer sus culturas y sus tradiciones como parte del derecho aplicable al menos a ellos. Después, por supuesto, va a venir la discusión sobre cuál es la articulación precisa y las reglas de competencia y los casos más fáciles, digamos, conflictos, ciertos conflictos entre personas pertenecientes al mismo pueblo indígena, y los casos más difíciles, ciertos conflictos, otros conflictos entre personas que no pertenecen. Está bien, esos son problemas que hay que ir enfrentando, pero sentar el principio, uh, yo creo que es difícil esperar menos de la nueva Constitución. Pero la reacción que hubo a esto no fue, mira, aquí se ha hecho algo con lo cual no estoy de acuerdo por las razones tales y cuales, sino se está desmembrando la justicia, se van a crear 16 o 17 sistemas jurídicos distintos. O sea, fue una reacción que no anuncia disposición a la conversación. Entonces, claro, uno podría decir que vino antes el huevo o la gallina, ¿no? Ellos van a decir, nosotros tenemos esta disposición osca a la conversación porque nos dejan fuera, y otros le responderán, ustedes están fuera de la conversación porque ustedes mismos se ponen fuera de la conversación al asumir esta posición. Y Eso es parte de la... este movimiento que ha surgido también derivado de los últimos días amarillos por Chile, ¿qué les parece? Porque hemos visto muchas críticas desde algunos sectores. No tengo mucho que decir más que lo que yo ya dije por, 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 por Twitter. Yo creo es bien común que aparezcan personas declarándose los virtuosos, los sensatos, los moderados, y que se quejen de que todos los demás son malos, extremistas, rabiosos, uh, y que son los otros los que dividen al mundo en buenos y malos. Los primeros que dividen al mundo en buenos y malos, en moderados y extremistas, etcétera, son ellos mismos. Así que yo creo que este es un grupo cuya relevancia está dada por el apoyo de los medios de comunicación, como el que nos acoge hoy día, eh, eh, y no creo que tenga mayor importancia eso. Sin perjuicio de eso, creo que cuando yo te decía que la semana pasada había sido una buena semana, porque había mostrado que el proceso constituyente, como está diseñado, va articulando normas que se van mejorando, que van mostrando cómo van progresando. Yo creo que eso era importante, porque yo creo que sobre todo cuando se cerró el plazo para toda la presentación de iniciativas, y entonces se presentaron desde las iniciativas de alguna parte de la derecha, que lo que hizo fue simplemente copiar y pegar la Constitución del 80, hasta la iniciativa de la convencional que quería disolver los poderes estatales. Entonces, en ese momento pareció que la convención entraba en una especie como de ritmo de locos, en que se estaba discutiendo todo sin mayor capacidad de racionalización. Y yo creo que eso es lo que está detrás también de la sensibilidad que expresa este movimiento. Pero lo que mostró la semana pasada es que no es así, es que el proceso tiene ciertas características que obligan a los convencionales a llegar a posiciones comunes, y que esas posiciones comunes entonces se alejan de estas posiciones más extremas. Muchísimas gracias, Fernando, por conversar con nosotros. Nos quedan tantos temas en el tintero, así que esperamos tenerlo pronto de vuelta. Cuando tú quieras, Bárbara. Ya, pues que le vaya muy bien. Muchas gracias. Los dejamos a todos invitados a seguir con nosotros aquí en emol.com.